Capítulo 9. El poder de la fe del reino. La fe consiste en creer una cosa cuando el sentido común dice la otra. George Seaton. Imagínese que está comprometido para casarse. La boda será en tan solo unas semanas. Ya se hicieron todos los preparativos, se hicieron todas las compras, se mandaron todas las invitaciones. Su expectativa y su emoción están al rojo vivo. Y luego, de repente, muere su prometida. ¿Qué hace usted? Este es el tipo de experiencia que hace que una persona quiera renunciar, desistir en la vida, quizás hasta maldecir a Dios. Dios, ¿por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué me trajo hasta aquí solo para dejarme destrozado? En realidad, esta es una historia real. Un hombre estaba comprometido para casarse con una joven hermosa. Se habían ultimado todos los preparativos y todo estaba en orden. Esperaban simplemente que llegara el día de la boda. Entonces, en cosa de días, su prometida de repente se enfermó y murió. El novio, afligido, entró en una depresión severa. Incluso pensó en suicidarse. Se sintió avergonzado. ¿Cómo iba a darles la cara a sus amigos y familiares? ¿Cómo iba a salir de tan terrible tragedia? Casi no lo logra. Su depresión emocional se volvió tan severa que lo internaron en un manicomio donde recibió tratamiento. Comenzó a recuperar la memoria después de unas semanas y fue dado de alta después de 2 meses al regresar del borde de esa catástrofe. Por fin se casó y tuvo una familia. Pero recuerden que casi renuncia a la prueba en el tiempo de crisis como joven que era. Casi se suicida. Casi lo deja todo. Aquel hombre se convirtió después en el presidente de los Estados Unidos. Su nombre fue Abraham Lincoln. Él es considerado hoy en día como el presidente más ilustre y más eficaz en la historia estadounidense. Fue un guía para los Estados Unidos a través de una guerra civil devastadora y mantuvo unida a la nación. Emancipó a los esclavos. Lincoln fue realmente un gran hombre, pero pudo haber terminado fácilmente sus días en un manicomio. La fe le ayudó a superar la crisis. Otro hombre menos conocido que Lincoln tuvo una experiencia de desgracia similar. La prometida de Joseph Scriven se ahogó en un accidente en una barca, justo unos días antes de su boda. Doblemente trágico fue el hecho de que esta era la segunda vez que este joven perdía a su prometida. Entonces Joseph escribió en medio de la más grande desesperación y fortalecido por su fe: «Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en él confío yo». Joseph Scriven nunca se casó y dedicó su vida a amar y servir al Señor, que lo sostuvo y lo rescató de tan terrible dolor. Horacio G. Spafford fue un abogado estadounidense que experimentó una tragedia tras otra. Perdió casi toda su enorme inversión de bienes raíces en el gran incendio de Chicago de 1871. Decidió llevar a su familia de vacaciones a Europa y también hizo planes de ayudar en la campaña evangelizadora de D. L. Moody,
que se llevó a cabo en esa época en Inglaterra. Spafford, impedido por causa de algunos negocios urgentes, envió a su esposa y sus 4 hijas adelante con la intención de unirse posteriormente con ellas. Ahí fue cuando lo afectó la tercera tragedia. Su barco chocó mientras cruzaba el Atlántico con un buque inglés y se hundió en 12 minutos. Spafford recibió un telegrama lacónica de su esposa: solo yo estoy viva. Su esposa sobrevivió, pero sus 4 hermosas hijas estuvieron entre las 226 víctimas que se ahogaron. Posteriormente, mientras Spafford navegaba tristemente hacia el este para reunirse con su esposa en el país de Gales, su barco pasó por el lugar aproximado donde murieron sus queridas hijas. Allí derramó lágrimas por la tragedia, pero el estar presente en el lugar donde perdió a sus hijas inspiró a Spafford a escribir: de paz inundada mi senda esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hay un común denominador que une todas estas historias de tragedia: el poder de la fe. La fe del reino nos enseña que hay vida después de la tragedia. Tenga en cuenta la vida de Moisés. Él parecía tener muchas ventajas a su favor. Nació hebreo, fue criado en la casa del faraón en medio de grandes riquezas, poder y esplendor, y fue educado por los más sabios eruditos del país. Luego cometió un asesinato en defensa de uno de sus compatriotas hebreos y pasó los siguientes 40 años llevando una manada de ovejas por el desierto. ¡Qué fracaso!, dirían los incrédulos. Pero ¡qué regreso!, decimos los creyentes. Dios se encontró con Moisés en el desierto y lo llamó al destino que era suyo antes de la fundación del mundo. Los 40 años en la corte egipcia prepararon a Moisés para enfrentar el poder político de los faraones. Los 40 años transcurridos en el desierto le enseñaron la humildad para escuchar y obedecer a Dios. Moisés salió del desierto con una visión y una misión clara de parte de Dios para liberar a su pueblo. Moisés le hizo frente al rey más poderoso de su época, Faraón, y liberó de la esclavitud a más de 1 millón de personas. Se convirtió en el inspirador escritor de los 5 primeros libros de la Biblia, de donde surgen los principios fundamentales que todavía le dan forma a las leyes y gobiernos de la mayoría de naciones del mundo occidental. El poder de la cultura del reino. ¿Quién de nosotros no ha querido renunciar a las pruebas en algún momento? Todos hemos experimentado momentos de desilusión o desánimo que nos han dejado como si no pudiéramos continuar. Aquí es donde entra en juego la fe del reino. La fe del reino nos asegura que hay vida después del fracaso. Nos da esperanza porque es la garantía de que nuestros sufrimientos y problemas son solo pasajeros y que la vida superior, la más completa e infinita, está delante de nosotros. Es esta esperanza la cual estimula nuestra fe en Cristo, que nos permite vencer al mundo. La fe del reino hace posible que nosotros permanezcamos fieles a la vida del reino, aún en medio de una cultura mundana que todavía está dominada por el poder de las tinieblas. Vimos en el capítulo 2 que la fe es la cultura del reino de Dios. La cultura es quizás la fuerza más poderosa de la sociedad humana. Quien quiera que controle la cultura controla a las personas, a excepción de aquellos que toman la decisión de volverse contraculturales. El poder de la cultura nos lleva a varias consideraciones. Primero, la mayor prueba de un país es su capacidad de proteger y preservar su cultura. Una de las consecuencias de la conquista y la colonización a lo largo de la historia es el desgaste o transformación de las culturas indígenas debido a las poderosas culturas de sus conquistadores.
el imperio asirio conquistó a 10 tribus que conformaban el reino septentrional de Israel, que desde entonces se han separado de la casa de David. La dinastía gobernante y legítima del reino meridional de Judá. La cultura asiria arrasó completamente con la cultura israelita y estas tribus del norte dejaron de existir como entidades independientes. Luego los babilonios conquistaron el reino del sur de Judá, un poco más de un siglo después, y mandaron a muchos de sus habitantes al exilio en Babilonia. En este caso, sin embargo, la cultura judía no desapareció gracias a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y otros líderes judíos que permanecieron fieles a Dios. Los persas conquistaron a Babilonia 70 años más tarde y un decreto emitido por el rey persa Ciro les permitió a los judíos exiliados regresar a casa. Persia fue conquistada posteriormente por Grecia y luego Grecia por Roma. Pero también han existido casos en los cuales la cultura de los vencidos demuestra ser lo suficientemente sólida para sobrevivir a la cultura de los conquistadores. Grecia es un ejemplo perfecto. La cultura griega floreció después que el imperio griego fue conquistado por Roma e influenció profundamente a las culturas por todo el mundo romano y más allá. Una influencia que se siente aún hoy en día en todo el mundo. Esto es lo que llaman contracultura, porque transforma a la cultura vencedora. Este fue el mismo caso ocurrido con la iglesia primitiva cristiana, que comenzó con una secta ilegal dentro del Imperio Romano y que progresó en tamaño e influencia hasta el punto en que el Imperio Romano fue cristianizado. La prueba de la solidez de una cultura no se debe solo a su capacidad de protegerse y preservar a sí mismo, sino también a su poder de transformar la cultura rival. Esto nos lleva a una segunda consideración. La solidez de la cultura de un país es su capacidad de vencer a las contraculturas. La presión de vencer a la oposición está a la vista en nuestros días. Creo que los países fracasan o tienen éxito con base en su capacidad de vencer las contraculturas. Una contracultura simplemente significa que aparece otra cultura que se dirige en contra de la cultura primera de una sociedad. Las Bahamas, Jamaica, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Filipinas, Haití, los países europeos y muchos otros países se ven actualmente enredados en una batalla de culturas. Una razón por la que el mundo musulmán se encuentra en el caos se debe a las protestas violentas contra los que muchos musulmanes ven como la invasión de la cultura cristiana, la cual consideran corrupta frente a la cultura pura del Islam. Los primeros seguidores de Cristo, los primeros ciudadanos del reino de Dios, comenzaron con una contracultura dentro del Imperio Romano. Y aunque la cultura del reino, que llegó a conocerse más tarde como la cultura cristiana, dominó luego al mundo occidental, la Iglesia siempre ha estado en su punto más fuerte, más poderoso y más efectivo, cuando funcionó en una relación contracultural en la sociedad donde se residía. Uno de los problemas más grandes de la Iglesia actual es la pérdida de gran parte de su ventaja contracultural, ya que varias asociaciones de las iglesias locales y creyentes individuales asimilaron mucho de la actitud y de los métodos de la cultura secular primaria, volviéndose casi indistinguibles del mundo. Esto hace que la tercera consideración sea incluso de mayor importancia. La prueba más grande de una cultura son las corrientes sociales que sobrelleva. ¿Sobrevivirá la Iglesia a las corrientes sociales que la presionan a transigir por todos lados? ¿Dejará la Iglesia sus principios?
Quizás no seamos capaces de detener a otras culturas para que dejen de hacer lo que hacen, pero podemos levantarnos a nosotros mismos en contra de los inmorales para no hacer lo mismo. La corriente tiene que ver con la marcha de los sucesos o la presión social. La llamamos a veces la presión ejercida por los iguales. ¿Cómo sobrevivimos cuando todo a nuestro alrededor está en contra nuestra? ¿Cómo podemos nadar exitosamente aguas arriba? ¿Cómo salimos con nuestra integridad intacta de las corrientes de la presión social? Es imposible avanzar sin la fe. Y así llegamos a la cuarta consideración, la cultura del reino del cielo, la fe. Vencerá a todas las culturas de la tierra. La Biblia deja esto bien claro. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15b. La palabra mundo hace referencia aquí a los sistemas sociales y políticos. Significa lo mismo que contracultura. En este contexto, el reino de Dios es una cultura. No es solamente un país. El cielo es la patria y la tierra es su colonia. La iglesia es un puesto avanzado del reino a la que le han encargado la misión de colonizar la tierra para el reino de Dios. La tierra se supone, por lo tanto, debe estar llena de la cultura del cielo. Un reino seguro. La cultura es un estilo de vida, no es un plan ni un proyecto solamente. La cultura es la forma de vida de las personas. Practicamos la cultura por cuanto somos criados en una cultura de modo que se vuelve natural para nosotros vivir acorde con ella. La cultura es una forma de vida natural. Es la manera de ser de las personas. El reino del cielo tiene una cultura, así como cualquier otro país, y una de las características más particulares de la cultura del reino no es su absoluta estabilidad. La cultura del reino prevalecerá por encima de las demás culturas. Es algo inevitable, tal como le dijo Jesús a sus discípulos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús dijo estas palabras la noche antes de ser crucificado. Él trataba de preparar a sus discípulos ante los problemas y retos que tenía por delante. Primero les dio las malas noticias. Van a tener muchas dificultades en el mundo. Van a afrontar muchas dificultades que no esperaban. Muchas cosas que no pidieron, muchas cosas que ustedes no creen que se merecen. Van a afrontar algunas cosas en las que jamás habrían creído que participarían. Van a enfrentar oposición, críticas y ataques de todo tipo. Se van a hacer pedazos las cosas que ustedes tratan desesperadamente de mantener unidas. Tendrán problemas en este mundo. Les digo estas cosas de antemano para que no sean tomados por sorpresa, sino que tengan paz cuando les lleguen. Luego les dio las buenas noticias. Pero cobren ánimo. Esto quiere decir ánimo, relájense. No se dejen llevar por el pánico. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Dicho de otra manera, he vencido los sistemas del poder, los sistemas injustos de la cultura, los sistemas de las corrientes sociales y los sistemas de los valores morales de la civilización humana. La fe del reino vence al mundo. Usted puede vencer en medio de la locura de este mundo y surgir para ser un líder, un gobernador o un presidente. Todo esto es posible con la fe del reino. Usted puede vencer el dolor y la pena de una gran pérdida y ser más fuerte al otro lado.
E incluso usted puede regresar del desierto después de perder su carácter y su libertad, tal como regresó Moisés, y todavía ser el libertador de muchas personas. Lo logrará con la fe del reino, porque la fe del reino vence al mundo. Un reino poderoso. El reino del cielo es un reino de poder. Es fuerte y resistente. Muchos reinos de los hombres han querido destruir el reino de Dios y sus ciudadanos. Cada uno de ellos ha fracasado. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tratar de eliminar el reino de Dios es como tratar de alterar la misma estructura del universo. La misma creación está estrechamente ligada y regulada mediante los principios del reino de Dios. El reino del cielo es más duradero que los reinos de la tierra. Todos los reinos terrenales desaparecerán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. La paciencia es una de las características de lo duradero. La paciencia puede lograr las cosas que la urgencia jamás haya soñado. Un perdedor en la vida es en realidad un ganador a quien le faltó la paciencia para esperar y para seguir intentando. La paciencia es una inversión preciada, muy rara en nuestra sociedad estos días. Es tan valiosa que se enumera como uno de los frutos del Espíritu Santo. Ver Gálatas 5, 22 y 23. Creo que la paciencia es uno de los más grandes dones que Dios nos puede dar. Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismos que conquistar ciudades. La virtud de la paciencia se pierde en gran medida en nuestro mundo de la gratificación instantánea, del necesito tenerlo ahora. Muchas parejas recién casadas piensan que son un fracaso si no pueden comprar inmediatamente el tipo de casa que sus padres tuvieron que esperar 30 años para obtener. Muchas familias de hoy están sumergidas en una montaña de deudas porque no pudieron esperar hasta poder permitirse el estándar de vida que querían. Vendieron su libertad financiera y se hicieron esclavos del crédito porque decidieron tenerlo todo ahora mismo. El reino de Dios dura más que el reino de este mundo. ¿Por qué es esto tan importante? Como ciudadanos del reino necesitamos asimilar el hecho de que formamos parte de una cultura que jamás se acabará. Nos han dicho a lo largo de la Biblia que nos mantengamos firmes, que participemos en la carrera, que peleemos la batalla, que terminemos el recorrido. Nuestro problema radica en que renunciamos muy fácilmente a esta batalla. Muchos creyentes, particularmente en el mundo del occidente, Europa y los Estados Unidos, no saben cómo reaccionar en medio de la dificultad. Tiran la toalla, es decir, abandonan la lucha ante la primera señal del enemigo diciendo: bueno, eso no funcionó. Debe ser que no es la voluntad de Dios. Intentaré otra cosa. Otros dejan de asistir a la iglesia si alguien hiere sus sentimientos. El predicador se vuelve muy personal en su predicación y algunos se van. No tienen estabilidad ni paciencia. La fe del reino es más que simples amores pasajeros o momentos de agradecimiento en que la persona se siente bien porque recibe las bendiciones. Incluye todas estas, pero también profundiza la relación con Dios y exige mucho más. El llamado a la fe del reino es un llamado a resistir, es un llamado a mantenerse firme y no renunciar ante los problemas, la dificultad y la oposición o el temor. Los ciudadanos del reino forman parte de una cultura que puede soportar cualquier desafío, incluyendo la muerte. Tan solo pregúntele al profesor Isaías, quien según la tradición fue mutilado. Tan solo pregúntele a Esteban,
que perdonó a sus asesinos incluso cuando su cuerpo era lapidado. Tan solo pregúntele a Pedro que, de nuevo, según la tradición, fue crucificado boca abajo a solicitud propia, porque consideraba que no era digno de morir de la misma forma que su Señor. Tan solo pregúntele a Pablo, que fue decapitado por su lealtad a Cristo. Tan solo pregúntele a la multitud de creyentes a lo largo de 2 milenios que han sufrido y muerto por su fe. Si le pregunta a cada uno de ellos, ¿valió la pena? Responderán muy fuerte y al unísono, sí. Ningún precio es muy alto para una ciudadanía del reino en el servicio a su rey. Los ciudadanos del reino no le temen a los sufrimientos, las pruebas y la oposición que son pasajeras, porque en Cristo aún la muerte misma ya no es una cosa digna de ser temida. Todos los sufrimientos son temporales. Lo que debemos hacer es asegurarnos que nosotros no somos temporales, porque fuimos creados para la eternidad. Los huracanes se mueven produciendo destrucción y vientos temibles, pero también desaparecen. No entre en pánico, pase lo que pase. Manténgase firme en su fe y deje que las pruebas desaparezcan. Nuestro Rey nos llama a mantenernos firmes y nos habilita para resistir. La fe es la llave que nos da acceso a la resistencia. La fe del reino nos reviste con la armadura de Dios y por lo tanto forma parte de esa armadura que nos permite resistir ante cualquier enemigo o desafío, ya sea natural o sobrenatural. Pablo explica este asunto para nosotros. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6 del 10 al 18. Fíjese que Pablo compara la fe con un escudo, es decir, un arma defensiva. No necesitaríamos la fe si jamás tuviéramos batallas que ganar. La fe nos protege en medio de las batallas. Generalmente, las pruebas son temporales, de modo que espere hasta el final. Su oposición actual puede llegar a ser en 10 años su realidad victoriosa. Así que no se preocupe, solo ore a Dios. Mire este sencillo testimonio. No me gustaron algunos comportamientos de mi esposa cuando la conocí inicialmente. Pero créame, estoy muy contento de que no la deseché en ese entonces. Valió la pena haber esperado a conocerla mejor. Si la hubiera dejado sin conocerla, hubiera perdido la bendición que Dios me tenía preparada. Uno nunca sabe qué cosas buenas y bendiciones están por ocurrir más adelante. Así que no permita que los problemas pasajeros lo derroten ahora y lo dejen sin las grandes cosas que están por venir. El valor de la fe. Uno de los secretos de mi estabilidad en la vida es que no confío en nadie más que en Dios. Algunos podrían pensar que esta es una actitud muy negativa, pero no lo es.
Lo que quiero decir es que no deposito mi confianza total en ningún ser humano. Si su vida depende de lo que las personas piensan de usted o de la manera como tratan, entonces más vale que lo deje de hacer ahora mismo, porque lo amarán hoy y lo odiarán mañana. Estarán hoy con usted, pero lo defraudarán mañana. La única manera de estar firmes es manteniendo la fe en el Señor. Recuerde, su fe es la fuerza más importante que posee. Entonces, mantenga la fe mientras participe en la carrera de la vida. A medida que sostenga su vida en Dios por medio de la fe, permita que sus creencias y convicciones que vienen de Él generen confianza para su vida diaria. Luego, cuando se levante para afrontar las pruebas y los sufrimientos que lleguen a su vida, muestre su fe y será perfectamente obvia para los demás. Verán el poder de Dios obrando en usted y le dará la gloria a Él. Su fe requiere pasar las pruebas, como lo dije anteriormente. Cada confesión de su fe será probada. Si usted desea transitar tranquilamente por la vida, no ande por allí fanfarroneando de su fe. Si no quiere ser probado, mantenga su boca cerrada. Esta es una ley fundamental del reino. El problema de muchas personas consiste en que no pueden vivir con la boca cerrada. Pídale a Dios esa gracia para que tenga cuidado con lo que dice. No sea como el apóstol Pedro, que se jactó de que jamás abandonaría al Señor Jesús y una hora más tarde lo negó. Jesús incluso le advirtió a Pedro de antemano: Simón, Simón, mira que Satanás ha insistido, zarandearlos, probarlos, a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. Recuerde, será probada cada confesión de su fe. Pedro hizo alarde de sus capacidades y Satanás dijo al Señor: déjame probar si eso es verdad. La verdad evidente es que no podemos vivir la fe del reino sin hablar al respecto. Y siempre que hablemos de ella nos disponemos a ser probados. Así que vale más que nos preparemos orando. ¿Qué tan sólida es su fe? Usted lo sabrá cuando lleguen las pruebas. Haga todo lo posible mientras tanto para edificar su fe por medio de la oración y del estudio de la palabra de Dios, para que pueda permanecer firme cuando lleguen las pruebas. Fíjese que Jesús le dijo a Pedro: cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ninguno de nosotros tiene el derecho de predicarle a nadie hasta que hayamos sobrevivido a algunas pruebas que fortalecen nuestra fe. Las personas que más critican son muchas veces las que nunca han caminado por el sendero de la fe. No han sido probados en el fuego de las dificultades que perfeccionan el carácter, así que pregúntese a sí mismo antes de criticar a su hermano o hermana: ¿he vivido lo que él ha vivido? ¿He hecho lo que ella ha hecho? ¿Cómo puede usted decidir sobre la culpabilidad de alguien cuando no ha pasado por la prueba usted mismo? Después de ser probado, le dijo Jesús a Pedro: vaya y hable para fortalecer a los demás. La crítica es una señal de inmadurez. Es el resultado de la falsa creencia de que somos mejores que otros. Nunca critique a una persona cuya historia desconoce, o si no tiene idea de las cicatrices que lleva en su corazón, ni de las lecciones que ha aprendido, ni de la sabiduría que posee en su espíritu. Superar la prueba de su fe es la señal de ser un ciudadano del reino. Las pruebas nos maduran, pero también nos ayudan a mantener la disciplina.
Y nuestro Padre Celestial sabe que la disciplina nos prepara para superar las dificultades de la vida, así como lo sabe cualquier padre amoroso. El autor de la carta a los Hebreos define así la conexión entre disciplina y crecimiento de la fe. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para sus disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12, del 4 al 10. Cobre usted ánimo, basado en el conocimiento de que es un indicio de su fe y de su ciudadanía del reino, siempre que afronte dificultades. Dios lo trata como un hijo o hija cuando lo disciplina. Su meta es prepararlo para que participemos de su santidad. Dicho de otro modo, Él lo moldea a usted para que sea como Él, tal como lo señala Pedro. Así es como debe ocurrirnos a los creyentes. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4, del 12 al 14 y 16. Pedro nos dice que no nos extrañemos cuando suframos el fuego de la prueba. ¿Por qué no? Porque los sufrimientos forman una parte normal de la vida y la cultura del reino. No habrá sufrimientos en la vida venidera, pero en esta vida nos ayudan a prepararnos para la siguiente vida. Ninguno de nosotros que formamos parte de la cultura del cielo deberíamos decir, me pregunto por qué esto me ocurre a mí. Jamás nos debemos extrañar o desanimar cuando lleguen los sufrimientos. Algunos quizás le pregunten, si usted cree en Dios, ¿por qué le ocurre eso? Nuestra respuesta debería ser, eso es lo normal en esta vida terrenal. De hecho, es algo normal para nosotros porque forma parte de nuestra cultura. Es solo una cosa pasajera, pero recuerde que somos más fuertes que todas esas pruebas. Vaya, qué testimonio tan apropiado para un mundo que necesita urgentemente la esperanza y las buenas respuestas. Esa es la cultura del reino. Ni siquiera gastemos palabras preguntándole a Dios, ¿por qué yo? Los verdaderos creyentes sabemos que nuestros sufrimientos cimentan la paciencia en nuestro corazón y establecen la disciplina en nuestra vida para actuar correctamente. Muchos creyentes tienen la idea equivocada de que confiar en Jesús los protege de los problemas. Este es un concepto religioso, no es un principio bíblico. Si declaramos ser ciudadanos del reino, debemos estar listos para probarlo. Pablo dijo que todo lo que deseen vivir devotamente en Jesucristo sufrirán persecución. Esto es un hecho. ¿Por qué?
porque esta es la manera como los cristianos demostramos que pertenecemos a otra cultura, la cultura del reino. En lugar de preocuparnos por nuestros sufrimientos, Pedro dice que debemos alegrarnos de participar en los sufrimientos de Cristo. Para parafrasear a Pedro, digamos que debemos alegrarnos de nuestros sufrimientos porque demuestran que vivimos en la cultura del reino. Jesús manejó cada problema con este mismo principio. Él pasó todas las pruebas y agradó a Dios. Pedro dijo que venceremos al mundo de la misma manera que lo hizo Jesús y con el mismo poder. Superaremos las dificultades y saldremos firmes, resistentes y aún más fuertes que cuando comenzamos. De esta forma será inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? Es su naturaleza, la naturaleza de Dios que se revelará en nosotros por medio de las pruebas que soportamos. Dios no quiere que seamos cobardes porque la cobardía es algo ajeno a su naturaleza. Podemos permanecer firmes, sólidos y comprometidos a través de la fe en Él, mientras el mundo puede ver que se revela en nosotros la gloria de su naturaleza. Si nos insultan debido al nombre de Cristo, debemos considerarnos bendecidos. Esto demuestra que la naturaleza de Dios descansa en nosotros. Los principios del reino. La mayor prueba de un país es su capacidad de proteger y preservar su cultura. La solidez de la cultura de un país está en su capacidad de vencer a las contraculturas. La prueba más grande de la fuerza cultural son las contracorrientes sociales. La cultura del reino del cielo, la fe, vencerá a todas las culturas de la tierra. La prueba de nuestra fe es la señal de ser ciudadanos del reino. Las pruebas nos maduran, pero también nos ayudan a mantener la disciplina. Hemos llegado al final del capítulo 9.